Buenas tardes, mi nombre es Karen Ramírez y con César Sandoval vamos a presentar el caso clínico de una adolescente con diagnóstico de anorexia nerviosa en la cual se realizó una intervención cognitiva conductual. Se trata de una paciente de 16 años que vive con su madre y su padre. Su madre tiene 45 años, es publicista y como antecedentes de relevancia es fumadora y tiene diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Su padre es sano, empresario. Tiene un hermano mayor de 19 años, sin antecedentes. Ella es la segunda de 3 hermanos y un hermano menor de 13 años con diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Al interrogar sobre la dinámica familiar, con la madre mantiene una relación dependiente, conflictiva. Se evalúa que el padre es poco valorado en el núcleo familiar y mantiene una mejor relación con su hermano mayor, con quien comparte varias actividades, y una relación con un poco más de discusiones con su hermano menor. Al realizar la entrevista psiquiátrica, se constata que existe un pensamiento concreto en la paciente con una pobre capacidad de abstracción, tiene un rendimiento académico medio bajo y nos refiere específicamente en relación a su imagen corporal que ella no se encuentra conforme con ella. Habla de una distorsión en la que habla de un peso mayor al real y su interés diario se centra exclusivamente en la alimentación y el peso. En relación a su funcionamiento psíquico, está asignado por vivencias depresivas, fallas en la mentalización, pobre capacidad de fantaseo y creatividad, y se ven tendencia a la impulsividad y a la compulsividad. Evidencia una personalidad dependiente. Al hablar de el vínculo con su madre, es un vínculo dependiente e inmaduro, con conflictos frecuentes, y la describe como controladora. Al hablar de su padre, lo describe como distante. Al evaluar toda la familia, se ve que es una familia que muestra características propias de vínculos dependientes entre sí. Al examen físico, al ingreso, la paciente tiene un peso de 40.8 kilos para una talla de 1,60, lo que nos da un índice de masa corporal de 15.9 y un puntaje Z en relación al índice corporal de menos 1,6. Luce muy adelgazada, piel seca, el cabello áspero, escaso, frágil, al igual que las uñas, y se evidencian varias estrías por la pérdida abrupta de peso. Se encuentra normohidratada, no se evidencian edemas, se ve disminución del panículo adiposo y masas musculares, presenta una frecuencia cardíaca levemente disminuida, 50 latidos por minuto, y no se evidencia a nivel de la cavidad oral erosión de esmalte dental ni hipertrofia parotídea. En relación a la menarca, la presentó a los 11 años y actualmente describe ciclos menstruales irregulares. Se realizó un laboratorio con hemograma, ionograma, función renal, que no evidencia que exista alteración hidroelectrolítica o orgánica en ese momento. Con el cuadro clínico de la paciente, el interrogatorio y toda la historia clínica realizada, se plantearon dos diagnósticos diferenciales: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Tomando en cuenta que no impresiona que existan ni atracones, la paciente niega uso de laxantes y tampoco hay signos de vómitos ni de purgas, se realiza el diagnóstico de anorexia nerviosa del tipo restrictivo según el DSM-5. Y es así que se empieza con este diagnóstico un tratamiento adecuado al mismo. Bueno, respecto al tratamiento de esta paciente, se realizaron unos objetivos para seguir, que son restaurar y normalizar el peso y su estado nutricional, tratar las complicaciones físicas, hacer psicoeducación sobre las conductas alimentarias y nutricionales, modificar las condiciones y creencias disfuncionales que tiene la paciente acerca de su peso y su cuerpo, normalizar las relaciones familiares y manejar el estado de ánimo de la paciente. Para esto se tomó
el tratamiento cognitivo-conductual y la terapia familiar, que son las indicadas para este tipo de patologías. Dentro de la terapia cognitivo-conductual, el principal objetivo era modificar las cogniciones y las creencias que tiene la paciente acerca de su peso y sobre los alimentos, motivarla para que empiece a realizar el cambio. La paciente se encontraba en una etapa precontemplativa. Una etapa precontemplativa es que ella no tenía conciencia del problema y no necesitaba realizar ningún tipo de cambio. Para esto se tuvo en cuenta el modelo transteórico de cambio que tiene 5 etapas. De acuerdo a la motivación que tenga la paciente, se va a ir evolucionando en cada una de las etapas para motivar el cambio y los cambios de conducta. Respecto al segundo punto en la segunda intervención, se hace que la paciente tome conciencia de enfermedad mediante un proceso de psicoeducación para informarle acerca de la enfermedad, las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y las ventajas de su recuperación. Y se le explica el programa a los padres y a la paciente. Se fortalece la alianza terapéutica entre el terapeuta y la paciente para conseguir motivar y predisponer a que la paciente tenga cambios positivos acerca de su enfermedad. El cuarto punto, se realiza una educación nutricional donde queremos normalizar la ingesta y hábitos alimentarios mediante una exposición repetida de estímulos aversivos. Entonces se empieza a introducir poco a poco los alimentos que ella había eliminado para disminuir de peso. También empezamos a manejar la ansiedad y el estrés que tiene la paciente mediante programas de relajación. También se realiza una instrucción mm, en hábitos alimenticios saludables. Estos hábitos alimenticios saludables le informamos el valor nutricional de los alimentos, las pautas que tienen que seguir, los tiempos que deben seguir, la importancia del requerimiento energético de acuerdo a cada una de las comidas. También manejamos las distorsiones del pensamiento, porque ella tenía una alteración de su imagen corporal. Entonces, mediante pensamientos positivos alternativos. ¿Qué son los pensamientos alternativos? Es un aprendizaje para gestionar las emociones y los sentimientos con una perspectiva menos negativa. Ella presentaba un pensamiento dicotómico, que es donde se contemplan dos alternativas que son opuestas y excluyentes entre sí. Ella o era muy, muy delgada o muy, muy gorda, pero no tenía un punto intermedio. También tenía un pensamiento catastrófico donde se exagera de manera negativa lo que puede ocurrir. Entonces ella decía que si comía se iba a engordar muchísimo. El séptimo punto de intervención era disminuir las alteraciones de perceptuales que tenía acerca de estimar el tamaño corporal y las alteraciones cognitivas acerca de los pensamientos negativos de su apariencia física. Para eso hicimos un ejercicio que era el dibujo de la silueta, que consiste en que se coloca a la paciente, se dibuja la silueta y luego se compara con unas siluetas de mayor tamaño. También le enseñamos a pensar en aspectos positivos, en conductas de evitación para que no se aísla, enfrentar las conductas evitatorias para que no se aislara de su entorno familiar. También tuvimos un programa para aumentar y mejorar la autoestima, explicando lo que era, cómo se formaba y cómo mejorarlo. Para eso hicimos un trabajo en grupo donde cada persona tenía que decir 3 características positivas de cada uno de los compañeros. Les mostramos algunos videos para mejorar la autoestima y nos centrábamos en los pensamientos y en las ideas positivas, en no compararse con las demás personas, a confiar en ellos mismos y a aceptarse como son. Otro de los puntos importantes era fortalecer las habilidades sociales del paciente, enseñándole cuáles son, cuál era el lenguaje verbal, qué es la empatía, qué era ponernos en el puesto de los demás y hablar en forma asertiva. También hicimos una terapia de resolución de conflictos, donde le planteábamos un problema y ella debería dar las posibles soluciones y luego las consecuencias de cada una de esas soluciones y luego valorar los resultados. Y por último, analizamos
las conductas patológicas que pudiera tener, si tenía lesiones autolíticas, ideas de muerte o ideas de suicidio o algún otro tipo de problema personal. Para reforzar esta terapia de cognitivo-conductual usamos la terapia basada en la familia, que se basa en 20 sesiones. Las primeras 10 sesiones se tratan de recuperación ponderal para manejar la renutrición y las conductas compensatorias. Ahí el apoyo fundamental en los padres. La segunda fase, recuperar la autonomía, donde se supervisa las comidas por parte de los padres, pero la paciente es más independiente. Ahí las visitas son quincenales. Y la tercera fase, que son las últimas sesiones entre la 17 y la 20, donde se revisan las relaciones familiares, se intervienen en problemas relacionados con la familia y ahí se inicia un control mensual. La importante es tener una alianza terapéutica con los padres, mejorar el apoyo emocional, desculpabilizarlos y darle pautas alimentarias. Eh, Tratamiento farmacológico no se le dio a la paciente porque en el momento no necesitaba. Y esto sería todo en el momento. Gracias.